Bueno, buenos días, soy Cristian de la Fe, catedrático de Sanidad Animal, ahora mismo profesor honorario de la Universidad de Murcia, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que son las prioridades sanitarias en el ámbito del ganado caprino. Realmente es un tema bastante complejo, porque cuando abordamos desde el punto de vista general, básicamente una problemática que casi en cada una de las explotaciones tiene una particularidad muy importante en función del tipo de explotación, en función de los animales, de su estatus sanitario, del manejo del mismo, pues tratar de generalizar todo eso es bastante complicado. Pero vamos a tratar de hacerlo, por lo menos a dar una serie de pautas generales. En este sentido, vamos a dividir la problemática en el ganado caprino en dos tipos diferentes. Por un lado, ese tipo de enfermedades que son imposibles de eliminar, de erradicar en una explotación de caprino lechero. Evidentemente nos referimos a todas aquellas que están ligadas a la afectación de la glándula mamaria, también a la afectación del aparato respiratorio o incluso en muchas ocasiones a la afectación del sistema digestivo. No conozco ninguna explotación de caprino lechero que no tenga casos esporádicos, puntuales al menos, de mamitis, bien sea clínica, evidente, es decir, con la alteración macroscópica del producto final, de la leche, ¿no? O bien, las más importantes desde el punto de vista económico, con la afectación microscópica de la leche, aunque ésta se pueda consumir, como son las mamitis subclínicas. Hay que tener bajo control, sin duda alguna, las mamitis, las explotaciones de caprino lechero. ¿Por qué? Pues porque son posiblemente el factor fundamental a la hora de marcar la rentabilidad o no de las explotaciones. Hay un abanico etiológico muy importante ligado a las mamitis. Son muchas bacterias, principalmente las que pueden participar en la etiología de las mismas, y hay que tener un especial control en lo que sucede dentro de la sala de ordeño, pero también lo que sucede fuera, porque por ejemplo una explotación que tenga muchos problemas de mamitis clínica o subclínica por enterobacterias, pues puede ser o puede estar ligado a problemas de higiene, de falta de limpieza en los corrales. Es decir, que no solo es importante lo que acontece en la sala de ordeño para tener bajo control las mamitis en las explotaciones. A partir de ahí también tenemos que tener un especial control en los problemas respiratorios que acontecen a los cabritos, a los baifos en este caso, principalmente con un triunvirato bacteriano que forman pasterelas, manemias y micoplasmas, algunas de las cuales pues se controlan bastante bien. Es fundamental el uso de la vacunación, pero que tenemos que tener mucho cuidado y mucho interés en muchos aspectos, como puede ser un buen encalostramiento de los animales jóvenes, un buen manejo, unas buenas condiciones para, evitar en la medida de lo posible esa transmisión de agentes respiratorios que puedan ocasionar pues problemas más graves en la explotación. Del mismo modo, hay que tener bajo control otro tipo de procesos que a veces son difíciles también de mantener, como son los procesos digestivos, donde puede haber diferentes bacterias principalmente asociadas, Clostridium, pueden haber colis, otras enterobacterias, también algunos virus pueden participar, y que tienen en uno de sus puntos clave de control la realización de un buen encalostramiento y normalmente de mucho interés también la lactancia artificial, ¿no?, a la hora de controlar todo este tipo de procesos. Pero hablamos de procesos que afectan a la glándula mamaria, procesos respiratorios, procesos digestivos, procesos abortivos incluso también, es decir, un conjunto de agentes que es muy difícil que al menos no haya algunos animales afectados en las explotaciones, y que simplemente hay que tener o mantener bajo control. Eso no es difícil, pero hay que hacerlo. Es decir, un buen manejo de los animales, una buena higiene, un buen manejo del ordeño, un correcto uso de las vacunas, buenos protocolos vacunales, son los que un poco nos van a ayudar a mantener este tipo de enfermedades o de infecciones bajo control. Fuera de ahí tenemos otra serie de enfermedades que no deberíamos de tener en las explotaciones, o al menos nuestro objetivo, si las tenemos, debe ser el hecho de eliminarlas, erradicarlas de las explotaciones. ¿De qué enfermedades hablamos? Pues por ejemplo hablamos de la galaxia contagiosa, hablamos de la paratuberculosis,
evidentemente, a día de hoy ya la tuberculosis y la brucelosis están pasando, por lo menos la brucelosis, afortunadamente, ha pasado a otra vida, es decir, ya no tenemos explotaciones prácticamente afectadas de brucelosis. Con la tuberculosis caprina todavía tenemos una batalla muy importante que librar en muchas zonas del país. En Canarias no, afortunadamente. Así que hay una serie de enfermedades como puede ser, repito, la galaxia, la paratuberculosis o incluso la artritis encefalitis caprina, conocida hoy como lentivirosis de los pequeños rumiantes, de las cuales tenemos que conocer cuál es el estatus sanitario de nuestra explotación y plantear programas de control específicos de la misma. En este sentido, por ejemplo, los rebaños de la agrupación caprina de la Asociación de Criadores de la Cabra Majorera, pues están desarrollando, por ejemplo, un plan de control en el cual se está abordando la situación específica de cada una de sus granjas respecto a estas infecciones y estableciendo medidas específicas de control y de bioseguridad con respecto a las mismas. La bioseguridad es un tema que abordaremos al menos unos minutos al final de la explotación porque también lo consideramos fundamental. ¿Qué es lo que hay que hacer? Son infecciones crónicas, es decir, en muy pocos casos se manifiestan aparentemente de un modo clínico en las explotaciones, sino que suelen ser animales asintomáticos, al menos aparentemente, aunque por ejemplo su rendimiento lechero se pueda ver afectado, es decir, pueden ser animales que tengan mamitis subclínicas, por ejemplo en el caso de la galaxia contagiosa, pero que a su vez, en el caso de esta enfermedad, pues se vean afectados también la recría con problemas respiratorios, problemas de artritis también, problemas incluso de abortos en las explotaciones, con lo cual esta infección, la galaxia, pues genera un problema importante en lo que es la rentabilidad y la sostenibilidad de los rebaños. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues tratar de trabajar con los animales jóvenes, con la recría, tratar de ir sustituyendo los animales infectados por animales limpios, animales que no estén infectados, poco a poco, en el seno de lo que es el trabajo habitual de cada una de las explotaciones, y a partir de ahí, con un buen protocolo de encalostramiento, lactancia artificial y de control analítico, hay que tener en cuenta que este tipo de planes de control sin un soporte analítico detrás es realmente imposible de desarrollar. Así que hay que ir sustituyendo esos animales jóvenes, esos animales adultos infectados por animales jóvenes, y tener luego mucha paciencia y mucha constancia, ¿verdad?, a la hora de ir conociendo qué animales están infectados, cuáles no, ir eliminando los animales infectados y sustituyéndolos por esa recría que vaya ocupando su lugar. Dentro de lo que son este tipo de infecciones, la paratuberculosis también tiene un lugar destacado, digámoslo así, en lo que es el control de las enfermedades o de las infecciones caprinas. En este sentido, son infecciones que tienen muchos problemas a la par de lo que es el mantenimiento de los agentes. Mycobacterium paratuberculosis, que es el agente causal de la paratuberculosis, es un agente que sobrevive mucho tiempo en lo que es el medio ambiente. Normalmente se elimina por las heces de los animales y digamos que ahí tiene un reservorio importante para el mantenimiento en las explotaciones y no es una infección fácil de eliminar, ¿no? Así como la galaxia es complicada, pues la paratuberculosis tampoco lo es. Pero si bien en el caso de la galaxia hablábamos de que el mantenimiento de la infección principalmente lo realizan los individuos infectados, en el caso de la paratuberculosis esto se complica más todavía por la existencia de lo que es el reservorio telúrico, el reservorio en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues medidas muy similares a las que ya estábamos indicando en el caso de la galaxia. Es fundamental el control de la recría, tratar de separar a las madres, a los cabritos recién nacidos de las madres, evitar que mamen incluso el calostro y a partir de ahí tratar de llevar un protocolo de separación de estos individuos de lo que es el resto del colectivo para un poco que vayan ganando edad totalmente al margen
de los individuos adultos, porque son los que al defecar, estar infectados y eliminar la bacteria en el reservorio telúrico o en cualquier otra zona que entre en contacto con los cabritos, pues digamos ahí principalmente con esa alimentación principalmente vía mamaria, cuando no hay lactancia artificial, pues ahí es cuando adquieren una infección que van a manifestar muchos años más tarde normalmente. Dentro de este triunvirato vamos a incluir una infección que realmente no ha tenido mucha presencia en los planes de control, como es la artritis encefalitis caprina. Es una infección que desgraciadamente pasa muy desapercibida, porque clínicamente se manifiesta de un modo casi inadvertido en los rebaños. Ocasiona un proceso de inmunodepresión general en los individuos y por tanto hace que estos sean mucho más sensibles a cualquier otra infección, con lo cual pues aparentemente no está generando un efecto directo sobre los animales, pero sí es así, porque los hace ser más sensibles a cualquier cosa. ¿Cómo se aborda el control de la artritis encefalitis? Pues de la misma manera, analíticamente, conociendo cuál es inicialmente tu situación y con posterioridad tratando de que se produzca o cortar las vías de transmisión, que en este caso son también ligadas madre-cría principalmente. También se puede transmitir a través de la reproducción con sementales infectados o hembras infectadas, ¿de acuerdo? A través del semen, pero la vía principal de transmisión es la vía, lo que es la alimentación de los animales, bien calostro o bien vía leche con posterioridad en la lactancia. Por tanto, fijaros que las medidas de control de la artritis encefalitis también son muy similares a las que estamos hablando en el caso de la paratuberculosis y en el caso de la galaxia. Hay que cortar esa transmisión de las madres a las crías, hay que separar a las madres de las crías, hay que darles el calostro tratado principalmente, tratado térmicamente, con posterioridad, evitar que mamen de sus madres siquiera el calostro. Luego hay que darles lactancia artificial y a partir de ahí tratar de separar un poco los lotes nuevos de animales que están manejados de esta manera de los animales adultos, y de una manera ir tratando de separar o disminuir lo que son los animales infectados, a la par que los vamos sustituyendo productivamente por animales que están limpios. Hemos hablado de 3 enfermedades básicamente: agalaxia, paratuberculosis, artritis encefalitis. También hemos hablado de una serie de infecciones como las mamitis, los problemas respiratorios, las diarreas o los abortos, que es normal que tengamos esporádicamente en nuestras explotaciones y que lo único que tenemos que hacer es mantener bajo control de un modo que sea rentable para las propias explotaciones. Pero en líneas generales, estas podríamos hablar de que pueden ser las prioridades sanitarias dentro de las explotaciones. Evidentemente, un señor que tenga principalmente problemas de diarrea en su explotación, pues tiene que centrarse en controlar ese tipo de problemas. Si yo lo que tengo son problemas de neumonía, pues tengo que tratar de controlar este tipo de problemas. Es decir, que la prioridad sanitaria dentro de cada una de las explotaciones es y puede ser muy diferente. Vamos a finalizar esta charla, esta jornada, hablando un poquito de bioseguridad. Es fundamental para las explotaciones caprinas que entendamos que la misma bioseguridad que existe en las explotaciones porcinas, en las explotaciones aviares o en las explotaciones de cualquier tipo, la necesitamos también en las explotaciones caprinas. No puede entrar un señor de cualquier tipo por mi explotación, por la puerta para adentro, y meterse en la sala de ordeño con las botas de a saber de dónde viene, etcétera, etcétera. Cuando uno se introduce en un programa de mejora y de sanitaria, tiene que tener claro que su explotación debe ser un elemento cerrado. Tenemos que evitar, en la medida de lo posible, introducir animales de fuera, movimiento de sementales, la entrada de animales sin control sanitario en mi explotación es sin duda alguna el elemento más crítico a la hora de transmitir infecciones de un lado a otro. Entonces, lo que es la bioseguridad de la explotación, la entrada de personas, la entrada de animales, simplemente el hecho de ponerse unas calzas cuando entra alguien, que eso no cuesta dinero, nos está ahorrando un montón de problemas a la hora de transmisión de las infecciones
y a la hora de la rentabilidad y la eficacia de las medidas de control de las enfermedades infecciosas. Por tanto, para ir finalizando, hay que tener en cuenta que hay una serie de problemas que no voy a poder eliminar nunca de mi explotación. Tengo que mantenerlos en unos umbrales de rentabilidad que sean buenos para la misma, es decir, hay que mantener un control de mamitis, un control de problemas respiratorios, bueno, que sean buenos para mi explotación. Evidentemente, cuanto menos haya, mejor. Y luego hay una serie de enfermedades, entre las que hoy hemos nombrado 3, porque son de las más importantes en el ámbito caprino español, que debemos conocer cuál es nuestro estatus sanitario frente a las mismas y establecer programas de control. ¿Por qué? Para ir reduciendo su efecto dentro de las explotaciones, para ir ganando rentabilidad y evitando en la medida de lo posible todos los efectos perjudiciales que ello ocasiona para nuestras explotaciones. Todo ello debe ir rodeado de una mejora general del sector en lo que son las medidas de bioseguridad, que nos lleven sin duda alguna a dar un paso adelante en este sentido a la hora de evitar el ingreso de nuevos agentes infecciosos en las explotaciones y que por supuesto pongan en tela de juicio todas esas medidas y todo ese esfuerzo que yo desarrollo dentro de mi explotación para el control de las mismas. Y nada más, espero que os haya resultado atractivo la conferencia y me despido simplemente con un mensaje, y es que cada explotación tiene una sanidad diferente, ¿de acuerdo? Tengo que adaptar mis protocolos de trabajo a mis problemas sanitarios y tratar de centrarme en mi problemática. No vale lo que hace el vecino, porque a lo mejor el vecino tiene una problemática totalmente diferente a la mía y lo que estoy haciendo allí puede ser que no me sirva a mí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a quedarnos con ese concepto, vamos a quedarnos con el concepto de que muchas enfermedades, lo estamos viendo desgraciadamente con el coronavirus, se transmiten o entran en mis explotaciones a través de individuos totalmente asintomáticos que no tienen nada aparentemente y que por tanto cualquier programa de control de la patología que afecta al ganado caprino requiere del necesario soporte laboratorial. Muchas gracias y espero que haya sido de utilidad.